Nuevamente bienvenidos, ya los últimos que se conectan. Bueno, les damos gracias por estar nuevamente aquí, fieles a este estudio. Ya este es nuestro antepenúltimo, nuestra antepenúltima doctrina. Estamos entonces en la doctrina de la perseverancia y la glorificación de los santos, la perseverancia y la glorificación de los santos en la vida diaria. Hoy nos va a acompañar también el hermano Ricardo con el estudio de este capítulo. Y bueno, en unas 2-3 semanas terminamos nuestro estudio con la doctrina de la eternidad y la eternidad en la vida diaria. Hermano Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Paola. Buenas noches a todos. Espero se encuentren bien. Dándole gracias a Dios por este tiempo que nos regala para seguirnos exponiendo a su palabra y estudiar estas hermosas doctrinas. Bueno, vamos entonces a orar para poner en manos del Señor este tiempo, para que Él sea abriendo nuestra mente y nuestro corazón a las verdades que nos trae el día de hoy. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por poner siempre en nuestro corazón el deseo de estar aquí, perseverando en el conocimiento de tu palabra. Gracias porque tú pones el querer como el hacer en nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestros ojos espirituales, Señor, para poder ver y entender, Señor, lo que a nuestra simple vista, Señor, a nuestro simple entendimiento no somos capaces de ver, Señor. Para que podamos ver tu verdad, Señor, y no solamente verla, sino vivirla, Señor, atesorarla en nuestro corazón y poder todos los días, Señor, caminar en esa perseverancia, Señor, para ser formados a tu imagen y semejanza, Señor. Que tu Espíritu Santo esté nuevamente en esta reunión, Señor, guiando cada palabra, Señor, para que todo lo que sea dicho, Señor, sea dicho en tu nombre, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Hermano Ricardo. Amén. Muchas gracias, hermana. Bueno, ya en la recta final y mirando estos temas que se centran en lo importante de esa seguridad de salvación que nos da el Señor. De allí que sea tan importante volver a repasar un poquito ese orden de la salvación, porque de ahí radica todo este engranaje que es lo que realmente nos va a dar esa fortaleza, esa certeza, esa fuerza para perseverar. Entonces, miramos la imagen que propone el libro respecto a la doctrina de la perseverancia y la glorificación. Nos habla de los cuartos de círculo que representan a los santos glorificando a Dios. Están unidos reflejando el círculo que representa a Dios. Recordamos rápidamente ese orden de la salvación, ese ordo salutis. Empieza con esa elección que hizo Dios antes de la fundación del mundo, el llamado que nos hace, esa regeneración, la conversión, la santificación, los dos temas, perseverancia y su presencia o cuando Él venga.
Entonces, recordábamos un texto rápido de la lección. Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Respecto a ese llamado, recordemos Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Esa regeneración, que es lo que, la cual parte todo este proceso donde ya somos involucrados nosotros activamente. Recordemos que la palabra nos habla de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es indispensable esta obra del Espíritu Santo trayéndonos de muerte a vida, dándonos ese nuevo nacimiento. Por eso nuestro Señor le decía a Nicodemo estas palabras, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te diga, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y viene esa conversión una vez has nacido de nuevo, puedes tener esa conversión. Santiago 1:18, Él desea de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces vemos aquí, la fe viene por el oír por la palabra de Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad, esa obra del Espíritu Santo en nosotros. La justificación. Es uno de los textos más largos, pero es hermoso porque nos habla de explicados. Pues por la fe, Romanos 5 del 1 al 10, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios. Hermano Ricardo, se le fue la voz, está como entrecortado. Ha sido derramado en nuestro
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno. ¿Me confirmas, Paola, si mejor éramos débiles? A su tiempo murió por los impíos. Ciertamente pudiera ser que alguna su amor para con nosotros murió por nosotros. En su sangre, enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Viene la adopción, Romanos 8:15, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. La santificación, 1 Tesalonicenses 5, 23, 24, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En 1 de Pedro 1, 13 al 17 también nos refuerza este doble santificación que hablábamos, ¿no? Que nos apar los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y ya empezamos a acercarnos al tema de hoy sobre la perseverancia. Aquí hay un tema, un texto bastante fuerte, ¿no? Que se usa muchas veces erróneamente cuando alguna persona abandona una congregación por la cual también nos han manipulado, aquellos que por la gracia del Señor nos abrió la luz a sus escrituras y fuimos movidos a salir, o como en el caso mío me echaron de una iglesia de no muy buena doctrina. Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y la glorificación la encontramos en primera carta a los Corintios 15, del 50 al 54. Pero digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida
es la muerte en victoria. Entonces, entramos ya al libro, al texto que teníamos hoy, capítulos 21 y 22, las doctrinas de la perseverancia y la glorificación de los santos. Me gustaría, antes de iniciar, hacerles una pregunta, y es, ¿cuál ha sido o cuál es la motivación por la cual ustedes están hoy aquí y por la cual se inscribieron a este curso, que ya estamos en la recta final? Me gustaría, si quieren, voluntariamente o aquí en el ORS compartieran un poquito esa razón por qué están hoy aquí. Si quieren, podemos empezar por Gloria Andrea. Buenas noches. Ya iba a levantar mi manito. Bueno, inicialmente yo estaba terminando un estudio de teología en mi iglesia y me encantó, o sea, siempre me han encantado las cosas de Dios y no quería que se acabara y yo decía, se va a acabar y ahora qué, yo quiero seguir. Entonces, me llegó a mis manos la oportunidad de hacer este estudio de teología sistemática que me ha parecido, wow, impresionante, impresionante cómo integra la doctrina a la vida diaria. Me he sentido identificada en muchos aspectos que Paul Tripp menciona. Ha sido de verdad increíble cómo se puede integrar la teología que uno pensaba que era para los teólogos, a nosotros, que realmente es para nosotros. Ahora entiendo que realmente era para mí, que realmente era para todos nosotros, para la gente del común, para los hijos de Dios, para los elegidos, para los que tienen oídos para oír todas las bondades y las bendiciones que Dios nos ha permitido conocer y que es tan amplio y tan vasto el conocimiento de Dios que aunque estudiemos y estudiemos siempre nos vamos a quedar corticos y por eso no se puede apagar esa hambre y ese deseo de seguir conociendo de Dios. Le doy gracias a Dios porque la expectativa era seguir aprendiendo, conociendo, porque como le digo, estaba haciendo este estudio que lo terminé y quería más, y ahora que estoy terminando esto, quiero más, o sea, que es como uno dice, el principio y el plato fuerte siempre es a través de cada capítulo. Eso quería compartir. Muchas gracias, Gloria. Lady Natalie. Pronto está sin micrófono. Liliana Lozada. Buenas noches. Es que no me había perdido un momento. Pues es el interés por conocer más de las doctrinas que muchas veces no se profundizan. Hay algunas nociones de Paul David Tripp con las que sí estoy de acuerdo. Y bueno, pues estos estudios me han ayudado a como a reforzar lo que ya conocía previamente y me alegra mucho poder estudiar así, porque me parece que esta forma o sea, yo me imagino a Jesús hablándole con todos los con los que él andaba. Entonces yo pienso que esta es la forma en cómo se imparte la doctrina, cómo se
distribuye, cómo se comparte, cómo se enseña. Entonces, a veces yo me he puesto a pensar Jesús cómo hacía cuando estaba con la gente y les enseñaba. Y yo pienso que esta es una forma y sin la necesidad de que haya un orden, una agenda. Las agendas son, bueno, primero la música, luego la enseñanza y sí. Entonces, a mí me parece que estos estudios son como volver al origen, a rescatar cómo era Jesús cuando les enseñaba a la gente, así muy, muy cercano, muy a la vida de cada persona, como muy a su vida diaria. Entonces, esa es como la motivación, como acercarme más a cómo yo me imaginaría que Jesús era enseñando. Entonces, esa es mi motivación. Muchas gracias, Liliana. Vale. Buenas noches para todos. Pues para mí ha sido muy edificante y aprender, como decía Gloria, pienso que uno cada día eh, tiene uno que desaprender para aprender cada día más del Señor y fortalecerse. Y lo hermoso de este estudio es la aplicación a la vida diaria, ¿no? Cada capítulo tiene la enseñanza, pero al final viene la aplicación a la vida diaria, que es lo más enriquecedor y bueno, me ha edificado y también de verdad me gusta y gracias por este espacio, por cada persona que ha aportado, maestro, hermano, gracias por sus enseñanzas porque son muy valiosas y muchas gracias por estos estudios porque es solamente con amor y con mucho esfuerzo y así lo recibo. Entonces, muchas gracias y feliz de estar en este estudio. Muchas gracias, Liliana. Luis Fernando, seguidas en turno y levantaste la mano, estás coordinado. Muchas gracias y buenas noches para todos. Pues la verdad es que la doctrina, pues digamos que son las enseñanzas que son esa base o ese fundamento, digamos, para mi vida y para la vida de cualquier cristiano, y que realmente nos llevan a tener como esas convicciones que nos dan esa firmeza para continuar en este camino, que realmente es un camino que vale la pena. El poder conocer todo lo que implica la obra del Señor, lo que ha hecho por nosotros, eso lo llena a uno muchísimo y como fruto, como consecuencia, pues lo lleva a uno a que quiera vivir su vida rendida a Él, entendiendo todo lo que Él ha hecho por nosotros, lo que ha implicado para Él y los beneficios que nos trae a nosotros. Entonces creo que es por gratitud uno poder conocer todo esto para vivir honrando el nombre de Dios. Pues alguna vez le decía a mi Señor que yo quería enamorarme de Él y que pues me ayudara a que ese corazón mío se llenara de amor por Él. Y esta doctrina, digamos, de ir conociendo cada aspecto de lo que Dios ha hecho, lo que el Señor ha hecho por nosotros, pues me ha como llevado a eso, a querer enamorarme cada día más de Dios y realmente uno queda como muy agradecido con Dios y que piensa uno que ni pizca de mirar para atrás, sino hacia adelante con sus errores y con todo, pero de la mano de Dios. Gracias. Muchas gracias a ti, Luis Fernando. No, Paola. Bueno, en mi caso, bueno, sí, al igual que comparto lo que han dicho los demás hermanos, hermanas, la verdad es que yo quisiera enamorarme cada día más del Señor Jesús, porque cada día me sorprende tantas cosas que nosotros desconocemos por estar viviendo al ritmo en que vive el mundo, ¿cierto? Y cuando yo
digamos que llegó a mi vida el versículo de Hechos 20:24 que dice que, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio de la gracia del Señor. Yo decía, Dios mío, pero entonces, o sea, yo quiero dar ese testimonio, pero para poder dar ese testimonio, tanto en mis acciones, debo primero conocer qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces eso me ha invitado a cada vez como conocer más, y porque yo quisiera cuando comparto a otra persona poder compartir con precisión las cosas del Señor, ¿sí? Obviamente entiendo que no lo hace uno en sus fuerzas porque el Espíritu Santo de Dios es el que hace la obra, pero sí me lleva a conocer más para poder uno saber compartir a otros y obviamente aplicar a mi propia vida, porque uno no quisiera contristar a Dios, ¿cierto? Contristar al Espíritu Santo. Entonces, pero para hacer eso necesito conocer cada día más de su palabra, conocer qué es lo que Él tiene para nosotros. Y obviamente estos estudios han sido, mejor dicho, maravillosos. Yo creo que es el segundo estudio en el que he estado. Y la verdad ha sido tan edificante que yo me sorprendo, digo, Dios mío, tú eres maravilloso, donde me has llevado a conocer tantas cosas, a aprender, y a veces le digo, ay, Dios mío, abre mi mente para poder comprender, porque es que hay cosas que uno no puede ni siquiera digerir, y tiene que volver una y otra vez, pero es muy, muy edificante poder estar en estos estudios. Muchas gracias, Paula. No sé si Claudia tenga posibilidad de hablar o la coja fuera de base. Creo que no, que en ese momento no. Sí, ella me ha dicho que iba a estar un poquito. Entonces, yo quiero compartirles en el capítulo 13 de Primera Carta a los Corintios la base de lo que debe ser nuestra principal motivación, ¿no? Dice la palabra de Dios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, al estudiar estas hermosas doctrinas, vemos el amor de Dios en todo su esplendor. Y si algo anhelo y pido al Señor de todo corazón que se lleven hoy, es eso, que es gracias al amor de Dios que Él nos sostiene, es gracias al amor de Dios que Él nos santifica, que es gracias al amor de Dios que Él nos preserva para poder perseverar, y es gracias al amor de Dios que Él cumple su palabra y cumple sus promesas. Y que sea por el amor a Dios, que es el primer mandamiento de la ley de Dios, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Que sea el amor esa motivación para cada una de las cosas que nosotros vamos a enfrentar en la vida.
Y algo muy importante, y es una alarma que yo quiero prenderles, porque algunos maestros quieren poner en contrapeso el amor y la doctrina, y de ninguna manera, o el amor y la ley, ¿sí? Entonces, ninguna niega la otra. Por el contrario, claramente las escrituras nos muestran que si amamos al Señor, guardamos su palabra, si amamos al Señor, guardamos sus mandamientos, y la expresión máxima de nuestro amor es querer obedecerle, aunque sabemos que solo por gracia que Él nos da este regalo inmerecido, esa divina gracia, esa soberana gracia por la cual hoy estamos aquí. Bueno, entonces entramos ahora sí al tema de las doctrinas de la perseverancia y la glorificación de los santos. Entonces, arranca Paul David Tripp hablándonos de cómo aquellos a quienes Dios ha aceptado en su amado Hijo, a quienes ha llamado eficazmente y ha santificado por su Espíritu, no caerán definitivamente de la gracia, sino que han de perseverar en esa gracia hasta el final. Ellos serán salvos eternamente. Qué hermoso saber esto, ¿no? Y por eso una de las preguntas que proponíamos en la guía de estudio era cómo completamos este orden de salvación y cómo es y repasarlo para tenerlo claro. Cómo son esas grandes obras que Dios ha hecho para salvar a su pueblo. Libre albedrío. Sino de la elección inmutable de Dios que fluye del amor gratuito e inmutable de Dios Padre, de la eficacia del mérito y la intercesión de Jesús, del Espíritu Santo que vive en ellos, de la simiente de Dios que ha sido plantada en ellos. Todo ello se deriva a la certeza de su perseverancia. Sin embargo, por causa de las tentaciones de Satanás y del mundo, de la corrupción del pecado que queda en los santos y de su preservación en esos pecados por algún tiempo. Y aquí hay dos preguntas que hacíamos en el tema de reflexión, ¿no? Y era si ustedes podían determinar un diferente orden. Hermano Ricardo, podemos mirar cómo. Porque tristemente casi siempre encontramos que se pone a pensar que el principal enemigo está en nosotros, aún está en nosotros, de gracia. Perdón. Están viendo, todos tienen problema con el audio. Sí, se está entrecortando mucho. Sí, aquí ya están diciendo por el chat también los demás. Hermano Ricardo, ¿nos escucha? Qué pena, había cerrado el micrófono. Sí, voy a conectarme por el celular para ver si nos mejora el audio,
Sí, parece que está un poquito la señal floja aquí. Ujú. ¿Me escuchan ahí? Sí, Sí, señor. señor. Bien. Ujú. Ok, gracias. Bueno, voy a volver a presentar pantalla. Bueno, entonces, ¿alguien con el micrófono abierto? Bueno, entonces hablábamos de que es importante reconocer que el principal enemigo nuestro está en nuestro interior. Por eso es tan importante reconocer la necesidad de ese Salvador, porque sabemos que la palabra de Dios nos dice que si nos sometemos a Dios, el diablo huirá de nosotros. Si nos sometemos a Dios, si perseveramos en sus doctrinas, en su palabra, pues nos va a guardar del mundo. Entonces, esa era una reflexión que les poníamos de estudio. Mirar qué otro orden, ¿no? Entonces, siempre damos a mundo y la idea es pensar al revés. Primero en el pecado que mora en nosotros, en el mundo y en Satanás. Reconociendo que Satanás anda como león rugiente, ¿sí? Pero que si estamos enfocados en nuestro trabajo personal, perseverando en los medios de gracia que nos deja para cuidarnos, pues vamos a salir triunfadores en esta batalla. Entender las doctrinas de la perseverancia, la creación. Dios, su misericordia, nos da ojos para ver lo que por naturaleza nos está velado. La imaginación es una parte vital del don suyo de fe para nosotros. Y les cuento que eché mucho este concepto y era
una pregunta también, me gustaría escucharlos un poquito. ¿Cómo pudieron ustedes entender esta parte de la imaginación como esa parte vital de lo suyo que para nosotros? ¿Quién quiere participar? Bueno, hermano, yo de lo que leí, bueno, decía que la imaginación es importante porque es la capacidad de ver lo que es real, pero que está invisible, ¿sí? Entonces, a veces pensamos en la imaginación como esa capacidad para uno inventarse cosas, ¿cierto? Pero cuando realmente entendemos el significado de imaginación, que era lo que el Señor, pues pienso yo, ¿no? Que tenía pensado para nosotros, era que con nuestra imaginación fuéramos más allá de lo que este mundo de forma limitada nos permite ver y pudiéramos entrar por fe a ver esas cosas espirituales que son las que realmente importan, ¿no? Y realmente es así, nosotros escuchamos y vemos mucho ruido, pero no somos capaces de ver las cosas que realmente nos acercan a una vida espiritual, ¿sí? Vivir en el ámbito espiritual y no en no lo que nuestro limitado cuerpo nos permite ver, ¿no? Que son las cosas que nos alejan de Dios, en vez de ver esas cosas que nos está mostrando Dios, que están allí, pero que nosotros no la podemos ver. Muchas gracias. Sí, Gloria también levantó la mano. Ay, sí, es que yo me imaginaba, bueno, pues siempre nos han enseñado que la imaginación es, en español, en literatura, pues crear personajes ficticios y bueno, todas esas cosas, mirar lo que no existe, pero creer que existe. Pero, o sea, esa capacidad de inventar algo que es irreal, pues que no existe, pero que a través de los libros y de lo que uno puede escribir, pues hacerlo como real. Pero aquí el autor nos dice, que me pareció algo realmente wow, que me hizo soñar con eso, y además de que Dios tan lindo nos lo hizo ver así también para que fuéramos humildes, porque me imaginaba yo, por ejemplo, ver lo real, lo que es real, pero que no podemos ver, como por ejemplo la gracia salvadora. O sea, yo creo que andaríamos con el pecho así infladote de ver la gracia salvadora que Dios ha derramado, o cuando la sangre nos está limpiando de un pecado. Yo diría, wow, o sea, uno se hincharía y su ego subiría, o ver cómo por el Espíritu mora en nosotros, como cuando Moisés entraba allá y ¡brum!, salía resplandeciente. O sea, tan bello Dios que permite, que nos lo revela, nos lo muestra. Es así, pero tenemos eso en esas vasijas de barro, y es precisamente para que entendamos que eso no viene de nosotros, sino que viene es de Él. Muchas gracias. Entonces aquí nos pide que imaginemos pues que se nos entrega un regalo que nunca debe ser arrebatado, que nunca se envejece, que nunca se deteriora, que nunca se rompe, que nunca deja de funcionar y que nunca pierde su valor. En este mundo temporal, todo es pasajero, todo se deteriora. Nuestras relaciones no duran para siempre. Es una triste realidad, ¿no? Esperamos que nuestro asombro, y aquí es donde él hace énfasis interesante, que dice, espero que nuestro asombro por el regalo divino de la gracia salvadora, ganadora y victoriosa, no solo vive la adoración en el corazón,
sino que también te anime a una vida de rendición gozosa, obediencia y servicio al dador de este maravilloso regalo. Y ahorita que ¿por qué están aquí? Veo varias palabras reflejadas que podamos en este momento. La perseverancia de los santos describe el proceso mediante el que Dios guarda a cada uno de sus hijos que ha adoptado, y la glorificación describe la bendición final de su poder para guardarlos. Ahí estaba otra pregunta que hacía, cuál era esa diferencia, ¿no?, entre la perseverancia y la glorificación. Para intentar comprender el consuelo y la utilidad de esta doctrina, desde el inicio es importante entender que el fundamento de nuestra perseverancia es el amor inmutable de Dios por su pueblo. Y el Señor permite que Paul David Tripp aborde este texto tan hermoso que es Romanos 8, del 28 al 39. Es, como lo veíamos la semana pasada, hablamos de que la realidad de nuestra vida cristiana muchas veces la vemos en Romanos 7, pero el ideal de nuestra vida está en Romanos 8. ¿Sí? Y este final nos garantiza, nos muestra cómo por la gracia del Señor podemos estar con esa seguridad de que controla todas las cosas para el bien de su pueblo. Entonces, me gusta, puede ayudar con esta lectura de Romanos 8, del 28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sigo? Sí, por favor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién obra contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, aquí la primer punto que describe Paul David Tripp nos habla de la obra redentora de Dios
en el corazón y en las vidas de sus hijos, que es algo imparable. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que era el primogénito de muchos hermanos. Versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El segundo punto que toma es: Dios manifiesta su soberanía por el bien redentor de sus hijos. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta es la fuente del verdadero consuelo. Aquel que tiene el control de todo, ejerce ahora control sobre para el bien redentor de sus hijos. Qué hermoso ir conociendo todos estos atributos de Dios, su soberanía, su omnisciencia, su omnipresencia, y el control todo para el bien de sus hijos, todo para su gloria. El tercer punto que nos habla por David Tripp aquí es: Dios suplirá continuamente lo que sus hijos necesitan. Romanos 8:28 al 30. Nuevamente repasamos estos textos para que nos metan en lo más profundo de nuestro corazón. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, bien los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primero entre muchos hermanos. A los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si nada escatimó Dios a acercarnos a Él, y si nuestro fruto está asegurado por el poder de su amor por nosotros, esta era otra reflexión de la guía. ¿Tiene algún sentido pensar que Él no, en algún momento, por su el sacrificio de su Hijo en una tía, es compromiso? El cuarto punto, que es alusión, es que puede acusar a los hijos de Dios. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, y que también resucitó, y que además está a la diestra, y que también intercede por todos. ¿Nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. El juez, todas las cosas, ha emitido un juicio moral irrevocable, basado en la justicia y el sacrificio. Somos perdonados para siempre, somos aceptados para siempre y somos justos para siempre delante de sus ojos. Qué hermoso saber que nuestra salvación es
por la obra de Cristo. Parece que se quedó una de las aquí, ¿cierto? Estamos en la cuarta, que dice nadie puede acusar a los hijos. Yo creo que estamos bien, ¿no? Bueno, no, es que en el celular estoy viendo otra. Entonces, creo que es me está atropellando la tecnología. Bueno, el quinto punto, me alegra que ustedes estén en sintonía. Quinto, nada puede separar a los hijos de Dios de su amor. 8:35, separará del amor de Cristo, tribulación, angustia o persecución, hambre o desnudez o peligro o espada, como es esto, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Eres hijo de Dios, no porque hayas creído primero, sino porque Él depositó su amor en ti. Él no te ama porque tú crees, no, tú crees porque Él te amó y sigue amándote. Al final, nuestra perseverancia es el resultado del amor de Dios derramado sobre nosotros a través de la persona y obra del Señor Jesucristo. Por eso estamos seguros en su amor. Juan 5:24, que a nuestro Señor, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que tu historia espiritual nunca relatará el tema de la muerte, sino las bendiciones de la vida nueva y eterna. Por eso estamos seguros en su amor. Juan 6:37-40. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que me envió, que de todo lo que me diere, no perdiera yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tú y yo venimos a Cristo por la iniciativa del Padre. Somos guardados por la voluntad y el poder del Salvador. Es Dios quien nos acerca y Dios quien nos guarda. La salvación viene del Señor. La soberana llama, nos acerca a Dios y nos guarda. Dios es realmente nuestro refugio y nuestra fortaleza. Juan 10:27-30 sigue reforzando este concepto de que estamos seguros en su amor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. No es difícil entender a qué se refiere con que no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano.
Tú y yo perseveramos porque somos sostenidos por la gracia en la mano omnipotente y buena del Padre. Lo que estos pasajes nos enseñan es que el poder que nos guarda es el poder del Señor. Si la permanencia y la continuación de nuestra salvación descargara sobre nuestros ojos, la vida cristiana sería una existencia aterradora, incierta y plagada de ansiedad. Descansemos porque el buen pastor guardará a cada una de sus ovejas para siempre. Y aquí es donde, por eso, damos tanto énfasis en la seguridad de la salvación, porque es terrible el daño que se le hace al creyente cuando se le habla de que puede perder su salvación. Por eso es que vive en esa continua y aterradora existencia plagada de edad, porque creen que son ellos, por sus medios, que pueden lograr o sostener, nunca tendrán esa seguridad. Ahora es importante, por eso, reconocer todo el orden. ¿Realmente has nacido de nuevo? ¿Realmente el Espíritu de Dios mora en ti? ¿Realmente te has convertido para que realmente estar en esa seguridad que nos da Dios en su palabra? Entonces, primero, ¿cómo deberíamos vivir? Significa la doctrina de la perseverancia de los santos que es aceptable vivir un cristianismo despreocupado, perezoso y consumista. Seguros, ¿por qué no disfrutar un poco de los poderes del pecado? Y aquí me gustaría que me ayuden ustedes a cómo contestaron estas preguntas gracias al estudio. ¿Cómo deberíamos vivir? ¿Quién se anima con esta primera pregunta? Yo creo que debemos vivir ocupados de nuestra salvación, ¿no? Y teniendo en cuenta los versículos de Gálatas, ¿no? De Gálatas 5:23, que nos habla del fruto del Espíritu. Y cuando nos ocupamos de nuestra salvación, ¿cierto? Pues debemos empezar a dar frutos, ¿sí? Que son producidos por medio del Espíritu. Y obviamente en contraste a eso tenemos que evitar caer en esos pecados que nos habla, creo que en el versículo anterior, me parece que es en el 4, donde nos dice cuáles son los pecados de la carne. Entonces debemos estar ocupados realmente de estar conociendo al Señor para no caer en estos placeres del pecado, ¿no? Diría yo. La pregunta, ¿significa la doctrina de la perseverancia de los santos que es aceptable vivir un cristianismo despreocupado, perezoso y consumista? Bueno, de acuerdo a lo que yo leía y entendía, y me parece además súper relevante, es que nuestra forma de vivir sí importa, y sí importa sobre todo a los testigos, la multitud de testigos que nosotros tenemos dentro de nuestra casa, o sea, nuestro esposo, en mi caso, o nuestra esposa, en el caso de los esposos, a nuestros hijos, porque es otra generación, o sea, es la generación que tiene que continuar con esa misma fe y la palabra de Dios en sus vidas,
a nuestros padres. Yo le doy las gracias a Dios porque mis padres no me compartieron de Cristo, sino que yo tuve la oportunidad de compartirles a mis padres de Cristo y ahora a mis hijos. Y yo anhelaba eso, un hogar donde nuestros hijos crecieran con el temor de Dios. Y creo que esa es la intención, o sea, sí importa, porque además Dios nos va a pedir cuentas por eso que nos dio, ese legado, ¿sí? Nuestros compañeros de trabajo, las personas en la iglesia, con las mismas con las que servimos. Dios desea que nosotros perseveremos para que nosotros no perdamos esa corona, como dice Paul Tripp, que Dios ya nos ha otorgado a los que lo hemos recibido y a los que nos hemos recibido en nuestro corazón, y nos da ese compromiso que adquirimos, pues para que seamos perseverantes, o sea, para que sigamos esforzándonos en esta carrera y sigamos adelante, porque no se ha terminado y no termina acá, no termina en la vida, o sea, vamos a una vida eterna que Dios ya tiene preparado para nosotros. Entonces, cuando tenemos esa esperanza de vivir así, de ver lo invisible, pues entonces nosotros le encontramos sentido a esa forma de vivir que sí importa aquí en la tierra. Bueno, y última. Don Ricardo. Sigue, Luis. Gracias. Pienso que realmente, como dice el texto, que nada en las Escrituras nos da la licencia para no tomar con seriedad su llamado, ¿sí? Los mandamientos. Creo que por el contrario, deberíamos, no por una imposición, sino por un agradecimiento, tener una vida diferente, distinta, conforme Él quiere, ¿sí? Deberíamos vivir para glorificar su nombre, que nuestras palabras, nuestros hechos, nuestra forma de vivir, nuestras acciones, realmente demuestren que Cristo está en nosotros. Lógicamente, estamos en un proceso cada día, ¿cierto?, de mejorar, ¿sí?, esa santidad, esa santificación, pero la idea es que dejemos que el Señor sea a través de nosotros, llevándonos a vivir como Él quiere que lo hagamos. Antes de dar un mayor compromiso, cuando entendemos toda esta de la doctrina, podemos decir, me comprometo mucho más a querer agradar a mi Señor, no porque sea algo forzado, sino porque quiero hacerle un agradecimiento y porque realmente uno se da cuenta de todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces la forma de vivir debe ser una vida que realmente glorifique el nombre de Dios. Amén. Muy bien. Entonces, ¿cómo deberíamos vivir? La Biblia nos dice que Dios ejerce un poder guardador sirviéndose de los medios cristianos, forma en que algunos autores se refieren a los medios de gracia. La obra extraordinaria de darnos hasta el final a través de los medios comunes, de los hábitos cotidianos, la vida cristiana. Es esa oración diaria, ese devocional diario, ese unión, un espacio como el de ahorita. Son esos pequeños momentos que son los que Dios usa para irnos fortaleciendo. Primera de Corintios 9:24. ¿No veis que los corren en el estadio? Toda la verdad corren, pero solo uno se lleva al premio. Correr de tal manera que los tenga. Me encantan las ilustraciones de Pablo porque nos muestra que nuestra vida no es quieta, así, no es estática, no, por el contrario, nos habla de una carrera, una batalla, donde estamos completamente comprometidos. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo seremos si no desmayamos. Hebreos 10:6. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, y ahorita creo que nuestra hermana Gloria nos recordaba en este texto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos todo
del pecado que nos hace y corramos con conciencia la carrera que tenemos por delante. Apocalipsis 3:11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No, la doctrina de la perseverancia no nos enseña que nuestra forma de vivir no importa. Su llamado es totalmente la idea. Lo segundo que debe decirse de los creyentes que se apartan, este es un tema bastante doloroso. Porque todos hemos sido testigos y llevamos unos meses o años en el Evangelio de las personas que ve a uno muy comprometidos, sirven muchas veces en la iglesia, encargados del ministerio, y ve cuando se alejan, es muy doloroso. Entonces, esta pregunta precisa que tengamos en cuenta los grupos, nos propone Paul de Tillich. Este primer grupo, donde están las personas que aunque se apartan por un tiempo considerable, ¿sí? Regresan después. Entonces, es algo maravilloso por la gracia que he podido ver en mi iglesia, gracias a que allí se ejerce la disciplina bíblica y donde todos estamos pendientes los unos de los otros. Y hermanos han caído, los hermanos por vuelta, y han entrado en esta disciplina y por la gracia del Señor han reconocido su pecado, han pedido perdón y han vuelto a ser restaurados. Esta obra es maravillosa y es uno de los principales objetivos de la disciplina eclesiástica, como la disciplina que nosotros ejercemos a nuestros hijos. Nunca la hacemos para dañarlos, nunca la hacemos para alejarlos, por el contrario, es porque los amamos, disciplinas. Entonces, ¿dónde está esa diferencia? Es que ellos regresan después. En su desvío no debemos hacer nada que comprometa la verdad. Tristemente, algunos, como les decía al comienzo, en aras de ese supuesto amor, entonces empiezan a negar la palabra o a taparle el pecado a la persona, y lo único que logramos eso es dañar el proceso. Al contrario, el Señor Mateo 18 nos dejó todo este proceso de disciplina que ejercido da unos frutos maravillosos. En su desvío no debemos hacer nada que comprometa la verdad de Dios y su llamado, al tiempo que extendemos la misma gracia patente que Dios nos ha manifestado. Cuando nos acordamos de dónde nos sacó el Señor, de cuántos pecados ha perdonado, cuánta paciencia ha tenido con nosotros día a día, cada vez que caemos, cada vez que incumplimos nuestra promesa, cada vez que somos perezosos para actividades del espíritu, entonces podemos mirar con misericordia también a estos hermanos que han caído. Ese grupo es más complejo porque algunos llegan aquí para precisamente enseñar esa doctrina que se puede caer de la gracia, pero como veíamos, los que caen tristemente es que exteriormente mostraban algo que en su interior no lo eran. Por eso los invitaba a cambiar ese orden de los enemigos del que y siempre empezar por nosotros mismos. Quítate tu ojo para que puedas ayudar a tu hermano. Si nosotros nos enfocáramos más en el cuidado de nuestras almas, que están pendientes
del pecado de los demás, les garantizo que nuestra vida sería mucho mejor. Escribir acerca de ellos es algo que me parte el corazón, dice Paul David Tripp. Hay 3 pasajes de las Escrituras que hacen referencia directa a este segundo grupo de personas. Mateo 13, 20, 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Si la palabra ha echado raíces en tu corazón, no es un hijo de Dios, aunque parezca serlo durante un tiempo. Y nuestra fe va a ser para. La palabra nos dice claramente que el Señor nos va a pasar por prueba como el oro con el fuego. Mateo 7, 21, 23. No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. A mí, hacedores de maldad. Qué duro juicio. Por eso hablamos de Corintios 13. Si no tengo amor, soy como címbalo que retina. No soy nada en el reino de Dios. Es desolador pensar en esto, pero no todos los que son miembros de una iglesia local visible son, en efecto, miembros de la iglesia invisible, la familia eterna de Dios. Una salvedad ahí muy importante y es, gracias a Dios, nosotros no tenemos la capacidad de ver el corazón de nadie. Nos advierte, ¿no? Engañoso es el corazón inverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conoce? Solo Dios. Porque sería terrible poder ver esto. Por eso nos irá que a los dos grupos los tratemos de misma manera. Y Dios, que sí conoce nuestros corazones, sabrá en qué momento, a qué va a recuperar al hermano y a quien definitivamente va a soltar. Primera de Juan 2:19, ya la habíamos visto, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Los debes tratar como trataremos a los del primer grupo. En su desvío no debemos hacer nada para comprometer la verdad de Dios ni bajar sus estándares. El pecado hay que llamarlo pecado, ¿sí? No fue un pequeño desvío, un errorcito, no, es pecado, hay que llamarlo pecado. Debemos a las personas que han abandonado la fe con esperanza en el poder de Dios para traerlas y convencerlas con la misma gracia que Dios nos ha extendido a nosotros, con palabras amables de advertencia, con amor del Salvador y con oración paciente y perseverante. Que el Señor nunca nos permita caer en ese juicio de abandonar a nosotros a alguien que Él puede recuperar. Mientras haya vida, hay esperanza. Con ello, asumimos su desvío no como un motivo para enorgullecernos. Me encantó
esta reflexión que hace por David Tripp, sino como una advertencia para continuar persiguiendo la gracia que nos ha perseguido a nosotros. Cada vez que alguien se aleja, debemos meditar: ¿seré yo el próximo a alejarme? ¿Seré yo el próximo en apostatar de la fe? ¿Seré yo el próximo? ¿Estoy abandonando los medios de gracia? ¿Cómo está mi comunión íntima? No es cuántas veces voy a la iglesia, cuántos ministerios estoy integrado, sino cómo está tu relación íntima con el Señor. Y ahí es donde encontramos nuestra realidad espiritual. Glorificación final, todo aquel que es salvo. Dios completará su obra en nosotros. Al final seremos plenamente redimidos. Por fin seremos hechos en todo a la semejanza de nuestro Dios. Solo observamos el breve paso de Jesús por la tierra, logramos vislumbrar lo que puede ser nuestro fruto perfecto. El Jesús encarnado y luego resucitado es la profecía más clara de nuestra glorificación futura. El único lugar donde la hipocresía no vive es el corazón de Dios y en sus hijos glorificados. Así pues, Dios nos llama a aferrarnos a su promesa de perfeccionar la obra que ha comenzado, al tiempo que nos bendice con la gracia para hacerlo. Sin apartar nuestra fe, vivimos con la expectativa matizada de paciencia, aferrándonos a la promesa que seremos como Él. Juan 1:32, amado, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de vemos que Él se manifieste. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No hay mejor resumen en una sola frase de lo que significa la glorificación que estas 4 palabras. Seremos semejantes a Él. Vivir ahora en medio de las imperfecciones, los ojos en la perfección futura. Bueno, creo que se acabó el tiempo. Hola. No sé. ¿Y cuánto nos faltan diapositivas? Parte de aplicación. Pues no sé si están de acuerdo que revisemos unos 15 minuticos los presentes. Sí, bueno, sí, no hay problema. Sí, hermano. Pues vamos a ir rápidos. Entonces, lo que significa ser purificado, que nos habla por David de es que el pecado muera. Pareciera demasiado bueno para imaginar, pero ese día llegará. La muerte y la resurrección de Jesucristo son nuestras garantías. Apocalipsis 3, y no habrá más maldición, y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. 15, 55, 58. ¿Dónde está muerto? ¿Dónde os sepulcro? Ya que la acción de la muerte del pecado y del pecado la ley, más gracias dadas a Dios, nos da la victoria por medio de nuestro Señor Cristo.
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Bien, nuestro trabajo, Señor, no va. Hermano, yo creo que nos va mejor cuando usted desconecta el video, porque se entrecorta un poquito, pero cuando lo desconecta, creo que nos va mejor. Ok. La senda no solamente pecado, sino que seremos perfeccionados a la santidad. Adoptaremos la verdadera semejanza de Jesús y reinaremos en gloria con Él para siempre. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados Él en gloria. Entonces, ¿qué significa glorificar? Estas dos dimensiones seguimos profundizando en Corintios 4:17, porque leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ver cómo el Señor maneja nuestro dolor, nuestras aflicciones, nuestras necesidades para nuestro beneficio. Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente son para la gracia venidera que en nosotros se manifestará. Al igual que nuestra santificación, nuestra glorificación es un proceso de muerte. Nuestra glorificación supone la muerte final del pecado y la maldición que acarrea. Significa la vida radical de nuevo como participante de Cristo y de su gloria. Así que persevera los dos en la gloria venidera, sabiendo que la perseverancia no nos da, sino el poder de nuestro Salvador. Primera de Juan 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no manifestado de ser, pero sabemos que cuando seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, ya entra en la aplicación de la tríada de llamado de Dios a la esencia, por medio de su promesa y la gloria que te espera al final. Debe ser tu herramienta informativa para entrarle sentido a las situaciones, los lugares y a la relación de tu vida. Es bien importante, porque digamos que la esencia de la aplicación de esta doctrina es lo que, si nosotros vamos en la promesa de Dios, guardarte de esta vida especial, vas a poder interpretar todo lo que acontece en el día, cómo hayas sentido cada situación que te ocurre, cada lugar a donde estás y cada relación que Dios pone en tu camino. Este es el objeto que me he trazado en este capítulo, dice Paul David Tripp. Ese peso grandísimo a esta declaración. De modo que no te pierdas en el camino, no te desvíes de él, ni pierdas de vista la gloria que te espera. Entonces, vienen varios puntos y voy a
un público en cada uno de ellos. Empieza hablándonos de la y si les queda en casa es el Salmo 70. Las doctrinas de la perseverancia y la glorificación nos dan una motivación constante y ascendente para todo en la vida. Estas doctrinas nos recuerdan que Dios ha dado nuestra vida por su gracia, que Él está hermoso aquí con nosotros, Él está en medio en cualquier lugar, en cualquier cosa que estés enfrentando en este momento, está presente. En permitir que nada separe su amor y que Él despegue su poder para darnos hasta el final. En cuanto al compromiso, pensar en los 5 ofrecer a otros y unos por otros, para que seáis la oración eficaz, justo del mundo. Ese compromiso con nosotros, con nuestros hermanos. La esperanza, 1 Pedro 5, 10 y 11. Hace el Dios de toda gracia. Qué hermosa expresión. Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afine, fortalezca y establezca. A Él sea gloria y el por los siglos de los siglos. Amén. Esto da gran confianza. Segunda de Corintios 12, 9, 10, y me ha dicho, basta así, porque mi se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gloria más bien en mis debilidades, para que poder de Cristo, lo cual por amor a Cristo me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en dolores, en angustias, porque entonces soy la libertad del temor. En mi vida hebreo, de conocer ese temor a la muerte, ¿no? Que es el principal temor que invade al ser humano. Y en el Salmo 46 nos muestra claramente cómo Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón. Es un sacrificio. Terminamos con esto, porque vamos a ver lo que cuesta seguir a Cristo. Multitudes de Lucas 14, 25 y 20. Grandes multitudes iban con él y volviéndose dijo: si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre, mujer y hermanos y hermanas, y aún también su padre, no puede ser mi discípulo. El que no lleva y no puede ser discípulo. Así es. Otros que no renuncian o posee, no puede ser mi discípulo. Hebreos nos muestra la perspectiva en que debemos vivir la vida de creyendo, creyendo que los peregrinos que estamos bajo en nosotros también teniendo nuestro tan grande número de testigos, despejémonos del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera por donde debemos tener nuestros ojos
los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el todo delante de él dio la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Entonces podemos estar seguros de nuestra fe, que dice: Luis Fernando dice que sí. bendiciones. Yo, muchas gracias. El Señor me permita seguir reflexionando estos temas tan hermosos, en esa seguridad que tenemos, ¿sí? Que hemos nacido nuevo, si es libre de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Ricardo. Bueno, y me gustaría de pronto si alguno se anima a cerrar en una oración. No sé si la hermana Gloria nos podría ayudar hoy cerrando en oración. Claro que sí. Bueno. Amado Padre Celestial, Señor Jesús, yo te doy gracias por quitar el velo de los ojos, Señor Jesucristo, Dios, por dejarnos oír, Señor, escuchar, entender, por quebrantar nuestro corazón cuando vemos la belleza de tu palabra, Señor. Gracias por el Dios tan precioso que tenemos, Señor. Enséñanos a no descuidar esta salvación tan grande que tú nos has regalado, Dios, este regalo inmenso, este regalo invisible, Señor, que portamos, que poseemos, Señor Jesús, Dios. Enséñanos a cuidarlo, Señor, Dios, y a poderlo transmitir a nuestros hijos, para que ellos a su vez lo transmitan a sus hijos de generación en generación hasta que tú vengas por nosotros, Señor, para que puedan alcanzar, Dios, ese galardón que tú tienes preparados para los que perseveramos, Señor. Ayúdanos a mantenernos perseverantes, ayúdanos a perseverar como Cristo perseveró y amar, Señor Jesucristo, Dios, a los demás como también Jesucristo nos enseñó a amarnos. Dios, gracias por la vida del Señor Ricardo, Señor, por su tiempo, por su esfuerzo, Dios, por su amor en compartir lo que tú ya le has regalado también a él, Señor, por Paola, por Claudia, Dios, que han creado estos espacios, Señor, para que podamos aprender, Señor Dios. Gracias porque ellos serán grandemente recompensados, Señor, porque esto es para ti, Señor Dios, y la recompensa viene de ti, Señor, y que hagamos lo que hagamos, Señor Dios, nosotros podamos hacer las cosas como para ti y no como para nadie en este mundo, Señor. Gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Dios, y amén. Amén. Muchas gracias, hermana Gloria. Hermano Ricardo, muchas gracias, que el Señor le bendiga, que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes y nos encontramos yo creo que en 15 días o en 20 días teniendo en cuenta estos festivos que tenemos, pero igual les estamos avisando ahí por el grupo y les estaríamos compartiendo la guía de preguntas de nuestra última lectura, que sería la doctrina de la eternidad. Bueno, que el Señor les bendiga, que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Con todo gusto. Feliz noche. Feliz noche. Buenas. Bendiciones.